Nosotros como padres muchas veces nos preguntamos qué pasa dentro de nuestra misma familia. Vemos que hay hijos que están felices, en paz, son tranquilos, bondadosos, y vemos otros en cambio que se ven sin rumbo, desorientados, se ven tristes, apagados. ¿Qué le pasa? Entonces uno como padre se siente preocupado por esta situación de los hijos. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a esta situación. ¿Por qué hijos felices e hijos sin rumbo? Lo veíamos, hijos que los vemos con una buena actitud, con paciencia, con amabilidad, dominados, que no se enojan fácilmente, otros en cambio están tristes, apagados. ¿Qué pasa? Dentro de la misma familia, y también vemos cómo en otras familias sucede lo mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué hijos felices e hijos que están sin rumbo y desorientados? ¿Será la educación? Muchos nos esmeramos, ¿no?, en dar una educación, buena formación, los mejores colegios, los mejores que podamos de acuerdo a nuestra condición. Entonces, bueno, le decimos muchas veces, hijo, lo único que necesitas en la vida es estudiar mucho, tener una profesión, un buen trabajo, y ahí serás feliz. Entonces, a veces uno como padre también tiene que alimentarse de la sabiduría para poder guiar a los hijos. Vamos a ver si eso será verdad, que el momento que ya tenga todo lo material, será feliz. Muchas veces, bueno, tienen sus grandes carros, grandes mansiones, hijo, ahí serás feliz. Y vamos a ver qué nos dice la enseñanza, porque muchas personas son famosas, tienen mucho dinero, tienen fama, tienen muchos likes, muchos seguidores, y sin embargo están tristes, deprimidos, e inclusive algunos terminan en el suicidio. Y la gente, ¿por qué? Si aparentemente lo tenían todo, tenían fama, fuerte. ¿Qué le pasó? Así mismo vamos a ver qué pasa a ciertos hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos hemos olvidado de educar para la vida. Hemos dejado que el colegio les diga matemáticas, historia, aritmética, geometría, etc. Pero no los hemos educado para la vida. Y esa es parte de nosotros como padres. Nosotros tenemos que instruirnos para a la vez educar a nuestros hijos para la vida, ¿no? Que ponerle límites, que tengan virtudes, que sepan que no solamente es la comodidad, lo que es la felicidad. Muchos confunden felicidad con comodidad, con confort. Si están cómodos, confortables, ahí viendo, scrolleando, están felices. Si no tienen dificultades, están felices. Y eso es una confusión, porque eso no es felicidad. Comodidad es diferente a felicidad. Entonces, nos hemos olvidado de educar para la vida, ¿ya? Esas enseñanzas que le van a ayudar, por ejemplo, ya hemos hablado del dominio propio. ¿Cómo es importante instruir al hijo en el dominio propio, que es el gobernarse a sí mismo? Que no me gobierna la ira, que no me gobierna las pasiones, que no me gobierna mis pecados, mi soberbia, mi orgullo, no me gobierna la lujuria, sino gobierno yo. Y eso es un proceso de enseñanza. No es que dice hoy día voy a tener dominio, sí que no me voy a enojar con nadie. No, uno va aprendiendo cada día, ejercitando los hábitos buenos, que se llaman las virtudes. Aquí estamos hablando de virtudes, ¿no? Son los hábitos buenos. Virtudes es hábitos que usted repite buenos para que así cuando ya forme parte de su temperamento, ¿no? De su carácter, perdón, porque el temperamento es lo que uno nace. El carácter es lo que tú formas. Entonces una persona puede haber nacido con un temperamento que ya viene en los genes, que es colérico, pero puede ejercitarse en las virtudes y llegar a ser amable. Tenemos ahí, que siempre me gusta ponerlo de ejemplo, a San Francisco de Sales. Su temperamento era colérico, pero él llegó a ser nada más y nada menos que el doctor de la amabilidad, conocido así en la iglesia, porque él trabajó toda su vida para tener esa virtud de ser amable. Decía que cada cosa, cada gesto, cada palabra que hacía demostraba amabilidad. ¿Y cómo logró alguien que nació con un temperamento? Pues trabajándolo, las virtudes. Y eso nosotros tenemos que hacerlo educando. Entonces nosotros como padres nos toca el trabajo de aprender para poder
transmitir eso, porque si nosotros no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a transmitir? Entonces, tenemos que educar para la vida, educar en todas estas, en la prudencia, por ejemplo, en saber qué es prudencia. Es cuando nosotros utilizamos la sabiduría para determinar qué es bueno y qué no es, qué me conviene y qué no me conviene. Porque tal vez alguien dice, yo me quiero casar con esta chica, 90, 60, 90, pero no se da cuenta que la chica es infiel, que la chica no lo respeta. Entonces, ahí viene la prudencia y que dice, bueno, tengo que evaluar. Y muchos dirán, ¿a qué le hago caso? ¿A la razón o al corazón? Muchos hombres se van por el corazón, a lo que yo siento. Y después, problemas en el matrimonio. Entonces, uno dice, bueno, ahí va la sabiduría, va con la razón meditando si le conviene o no. Porque somos seres racionales. Nosotros no vamos a dejarnos llevar por los sentimientos, porque los sentimientos vienen y van. Un día tengo ganas de trabajar, otro día no. Si no trabajar, entonces se queda sin sustento. No, entonces, esa instrucción es la que nosotros debemos de comunicar y transmitir a nuestros hijos. En normas de educación, ¿no? Porque que hay normas, que hay reglas. Por ejemplo, puedes utilizar las redes hasta cierto tiempo, qué sé yo, 15 minutos al día, 1 hora a la semana, nada más. O sea, ponerle límites y establecer consecuencias. Enseñarle a ser responsable. Por ejemplo, eso, si tú tienes la responsabilidad de ayudar con la casa, arregla tu cuarto, saca la basura, ayuda a hacer. Porque no podemos nosotros educar a alguien que esté cómodo y confortable mientras los demás de la familia están trabajando. Entonces, tenemos que educar para la vida y educar en responsabilidad, educar en normas, en poner límites. Eso le ayuda a su hijo, porque va a aprender a ser obediente. Obediente, pero a lo bueno, ¿no? Obediente al papá, a la mamá, que es la autoridad. Respetar la autoridad, claro, hay personas que ya abusan de la autoridad, eso también hay que enseñarlos, porque en las escuelas he visto muchas, también en escuelas, que hay profesores también que les falta respeto. Entonces, para eso estamos los padres, para ahí intervenir en casos extremos. Pero siempre la autoridad se respeta. Entonces, principalmente la autoridad en la casa, porque somos los que vamos a poner límites, a enseñarle a ser responsable, a enseñarle a ser ordenado, porque eso no le nace. La gente dice, ¿por qué le nace? No, hay personas que sí tienen como un poquito más de, están inclinados al orden, otras no. Otros tenemos que educarlos. ¿Sabe qué? Se deja los zapatos en su lugar, se limpia lo que se ensucia y así vamos educando para la vida. Entonces usted está educando a un hijo con virtudes, ¿ya? Que se dice por favor, se saluda cuando se entra a un ascensor, se sale. Entonces cuando la gente ve a su hijo dice, ay, qué lindo, ¿no? Mira cómo, ¿qué es lo que le dicen? Cuando ven el hijo bien, qué bien ha sido educado, le dicen, ¿ya? Entonces sí me ha pasado. Yo decía, mira, cosas tan sencillas como enseñarle, saluda cuando entres a un ascensor, cuando sales, se despide, dale paso a la señora. Me acuerdo que un día yo estaba, así mismo en un evento, estaba entrando y mi hijo estaba conmigo y le da paso a una señora, pase nomás, buenos días. La señora, pero qué lindo, pero qué bonito, qué bien educado está. Miren, algo sumamente básico. Entonces, para eso estamos nosotros, para formar en la vida, ¿no? Obediencia, autoridad, esfuerzo. Muchos quieren el mínimo esfuerzo, están como el doctor Chapatín, como que decía, hay que evitar la fatiga. Ay, no, es que hay que evitarla. No, hay que esforzarse. Si uno quiere ganar el año, tiene que esforzarse, ¿no? Así no va, las buenas notas no vienen así por magia. Entonces, hay que educar, que hay que esforzarse. Algunos pueden aprender más rápidos, otros pueden aprender más despacio, pero van a aprender. Tampoco debemos comparar un hijo con otro. Cada uno tiene su talento. Como dice la Escritura, el Señor nos dio talentos, ¿no? Hay la parábola del talento. A uno le dio 10,000, al otro 5,000 y al otro 2,000. A todos no le dio el mismo talento. Pero cuando él regresó, dice, a pedir cuentas de qué han hecho con los talentos, el uno de 10,000 dijo, mire señor, aquí tengo otros 10,000. Y el Señor, bueno, venga, siervo fiel, venga al reino. El que tenía 5,000 también le dice, mire señor, aquí tengo 5,000 más. Multiplicó los talentos. Venga, siervo fiel, al reino de los cielos. Cuando le tocó el que tenía 2,000, dice, Señor, mira, yo sé que tú eres muy exigente y la verdad, yo enterré mis talentos y ten aquí tus mismos 2,000. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Siervo vago y perezoso, ¿por qué tuviste miedo?
aunque sea lo hubieras puesto en el banco para que produzca algo. Entonces, dice, ¿cómo es eso? Porque el Señor espera que los talentos que tengamos sea facilidad para aprender, sea facilidad para la guitarra, para la pintura, para declamar, para hacer cualquier tipo de trabajo que Dios te ha dado ese talento. Él espera que lo multipliques. No es para que te quedes ahí sin esforzarte. Entonces, los talentos que nos ha dado el Señor, tenemos que multiplicarlos y eso decirle a los hijos. Hay que esforzarse para que esos talentos naturales que Dios te ha dado, todos tenemos talentos. Unos para una cosa, otros para otra cosa. Entonces, esa educación para la vida es la que debemos transmitir. Dirección, el padre está para dirigir al hijo, ¿ya? Decirle, enseñarle cosas profundas, porque ¿quién soy? ¿Quién es? Muchos chicos no saben ni quién es. Unos no piensan, están hasta confundidos en la identidad sexual, no saben, hombre, mujer, no sé. Algunos dicen hombre, mujer, binario, no binario, con esa ideología perversa, están confundidos. Pero ¿quién soy? Eso ya debemos de aprender. ¿Nosotros quiénes somos? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos seres humanos, racionales. Ahora que le llega el reggaetón y le dice, déjate llevar, no lo pienses. Entonces usted, con toda la sabiduría que le transmite el Señor a través de su iglesia, dice, no, nosotros somos seres racionales. Únicos, corona de la creación, porque somos los únicos que tenemos esa capacidad, ¿ya? De pensar el por qué. Algunos dirán, no, es que mi mascota es inteligente. Tienen cierta inteligencia los animalitos, pero nunca se comparan con el poder de razonar que tenemos los humanos. Me acuerdo que tengo una perrita, ¿no? Que ella me toca para que le abra la puerta para ir al patio y me toca para entrar. Ladra para cuando quiere jugar con la pelota, o sea, para invitar. Tiene su tipo de inteligencia animal limitada, pero el poder de razonar. Un animalito no se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Por qué el universo está así? ¿Por qué está todo en orden? ¿Por qué yo tengo los cromosomas de varón, XY? Se pregunta el por qué y ahí comienza pues, al ser humano a desarrollar tantas cosas maravillosas. Tenemos esos viajes espaciales con unas naves súper complejas. Y el ser humano mismo es todo complejo. Solo el ser humano, estudiar al ser humano, alguien decía, una sola célula es más complicada que una galaxia. Una sola célula. Y tenemos otros billones de células. Entonces, ¿quién soy? Le tiene que transmitir a su hijo, ¿quién eres tú? ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? Esas preguntas fundamentales. Chicos que no saben para qué viven. Muchos piensan que viven para nacer, crecer, morir y terminar en el cementerio y que me coman los gusanos. Y esa es una triste manera de pensar, dice San Pablo. En la Escritura dice, si nuestra fe solo sirve para esta vida, somos los más desdichados. O sea, nuestra fe sirve para los grandes. Nosotros tenemos la convicción de que nosotros tenemos vida eterna y estamos hechos para nuestra meta final, que es el cielo, la eterna dicha. Aquí ciertamente tendremos aflicción, dice Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no nos dijo que va a ser todo bonito, no. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo, ¿para qué? Para darnos esa vida eterna, porque así como Él resucitó, vamos a resucitar nosotros para la eterna dicha. Entonces, el rumbo tenemos que decirlo y manifestarlo. Tenemos que tener un espacio con los hijos para conversar cara a cara de estas cosas profundas. No solamente de fútbol, no solamente de cosas superficiales, que la canción, que la política. Como cultura general está bien. Pero si no tenemos tiempo, tenemos que ese tiempo que tenemos, como un tesoro, hablar de estas cosas importantes para formarlos y educarlos para la vida. Para que no sean esos hijos sin rumbo, para que no sean esos hijos tristes y que anden todos como zombies espirituales, sino que sean esos hijos felices de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, educar para la vida es prioritario. Entonces, tenemos que dirigir al hijo, ¿no? ¿Qué hacer con mi libertad? También somos libres, eso hay que enseñarles. Por ejemplo, la fe se propone, no se impone. Yo les propongo, les vengo a hablar, porque he puesto al Señor en mi corazón. ¿Y por qué? También el hecho de razonar y preguntar, ¿y por qué las catequistas están aquí enseñando? ¿Quién es que mueve ese corazón? Hay algo sobrenatural.
¿ya? Porque lo hacemos sin ningún interés. Entonces, solamente en razonar, porque dice la Escritura, solo en razonar, utilizar la razón, podemos ver lo invisible de Dios. Entonces, claro, la razón es limitada, la fe es sobrenatural, pero la Iglesia nos llama a tener la inteligencia de la fe, que llama San Juan Pablo II, que es nosotros razonar nuestra fe para poder explicarle y transmitirla a nuestros hijos, en este caso, o a la persona que quiera aprender de nosotros. Entonces es básico nosotros educar para la vida, para que sus hijos estén en el camino al cielo. Y dice que el camino al cielo es el cielo. Ya tienes un anticipo, podrás tener problemas, pero estás con Dios. No es lo mismo pasarlo con Dios que sin Dios, sin esperanza. Entonces, para eso debemos nosotros dirigir a nuestros hijos y educarlos para la vida. Ayudar a desarrollar su inteligencia, ¿ya? Estamos hablando de la capacidad de razonar, ¿ya? No solamente la inteligencia hablando de lo académico, que aprenda rápido, sino, a ver, hijo, razona. Y no le tenga miedo a las preguntas. Y dile, si yo no te puedo contestar, yo voy a averiguarlo, pero yo te voy a buscar contestación a esa pregunta. Hay que contestar a los jóvenes, porque muchos se van y pierden la fe porque no les podemos dar las razones. Y si uno no puede, pues buscamos a alguien, algún sacerdote, algún catequista, una persona que nos pueda ayudar en la guía de los hijos, pero nosotros podemos también aprender. Por ejemplo, este es un espacio hermoso para aprender. Entonces, educar en el razonar, el por qué estás aquí. Tu vida no es que va y viene y que simplemente vas al cementerio, no. Tú tienes una vida sobrenatural. Nosotros, los cristianos, católicos, nosotros tenemos una vida trascendente, o sea, que va más allá. No solo nos quedamos aquí. Entonces, la libertad, la responsabilidad, la capacidad de amar. Hablando de amar, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro trabajo aquí, como quien dice, amar. Nuestro primer mandamiento es el del amor. Y muchos se preguntan, ¿qué es el amor? Ahí es cuando también tenemos que educar. El amor no es un sentimiento solamente. El amor es una decisión. El amor es hacer el bien al otro, querer el bien al otro. ¿Ya? Entonces el amor no puede ser solo sentimiento, porque alguien dirá, ay, ya no siento amor por mi esposa, me divorcio. No. El amor, tú decidiste dar de todo a ese matrimonio. Entonces, como tú decidiste, a esta persona la elegiste, tú vas a amarla, hacer el acto de la voluntad. O sea, amar es un acto de la voluntad, quiere decir que tú lo decides. Tú decides amar. Como decides amar al hijo, que él tal vez no se ha portado bien, eso te nace como naturalmente. Pero a tu cónyuge es un poco más complicado porque no te une el lazo sanguíneo. Entonces tú decides amar. Entonces el amor, eso hay que enseñarle a los hijos, es una decisión. Ya no es un sentimiento solamente, que viene acompañado con sentimiento, pero es un periodo. La gente que se confunde por el periodo de enamoramiento que dura como 6 meses aproximadamente, hasta 1 año, dicen los expertos, que es un estado emocional. Pero el verdadero amor viene después, cuando tú le ves las virtudes, los defectos al otro y decides amarlo con todo, con las virtudes y los defectos. Entonces, vamos a ir, miren lo que dice la Escritura en el Salmo 127:4. Dice la palabra de Dios, como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Mira esa imagen, esa metáfora, como flechas en manos del guerrero. La flecha tú la preparas, la moldeas, así a los hijos, lo preparas, lo educas, lo formas, ya, le corriges, ya, le pones límites y lo diriges como el guerrero. El guerrero es fuerte, ¿no? Por eso nosotros somos esos guerreros que debemos fortalecernos, debemos de aprender para poder enseñar, aprender las virtudes, ¿ya? Aprender de la Santa Madre Iglesia y para que tengamos esa fuerza en los brazos y poder lanzar esa flecha que son los hijos, pero a un blanco que es la vida eterna, ¿no? Entonces uno prepara esa flecha a los hijos con educación para la vida, con virtudes, y va como el guerrero, dice la Escritura, como flechas en manos de guerreros. Pero vamos nosotros a ir al blanco, que es la meta de la vida eterna, ¿ya? En el camino de Dios. Ese es el camino que va la flecha. Después vamos a ver si en ese camino la flecha puede tener obstáculos, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura.
Entonces, primero debemos de instruir, como ya hablamos, instruir, educar no solamente académicamente en los colegios o personalmente tal vez en matemáticas, historia, sino para la vida, que es lo más importante. El libro de Proverbios 22:6 en las Sagradas Escrituras dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto, no en cualquier camino, en el camino correcto. Si nosotros le decimos al niño, tú estudia, esfuérzate, ten un trabajo, mucho dinero y vas a ser feliz, como que falta lo principal. Porque ya hemos visto que mucha gente tiene mucho dinero, mucha fama, muchos likes, pero no son felices. Porque ¿dónde está la felicidad? La felicidad completa, verdadera, está en Dios. En Dios, que es la fuente de felicidad. Vamos a ver en la Sagrada Escritura un ejemplo de Elí. Elí era el sacerdote judío y tenía hijos. Los sacerdotes judíos venían en tribus, ¿no? Eran tribus de sacerdotes y ellos tenían hijos. Entonces, imagínate una persona de Dios, una persona que ofrecía los sacrificios. Vamos a ver qué les pasaba, qué fue lo que pasó con Elí y sus hijos. Esta lo vemos en la Biblia, en 1 Samuel 2:12. Ahí vemos la historia que dice que los hijos de Elí eran hombres perversos y no tenían conocimiento de Dios. Y ahí, bueno, vemos la imagen. Estaba Elí muy tranquilo viendo que ellos faltaban al Señor. Comían de las ofrendas que eran para el Señor y eso era como un sacrilegio, ¿ya? Entonces, y decían que no tenían conocimiento de Dios y eso llama la atención. Porque si eran de la tribu de los sacerdotes, ¿cómo es que no tenían conocimiento de Dios? O sea, conocían, pero no obedecían. ¿Ya? Sabían que había un Dios, que es un Dios, el Dios verdadero, pero no lo obedecían, no respetaban las cosas sagradas. Entonces, no tenían una relación de verdad con Dios. Dice ahí, más adelante, en 1 Samuel 2:22, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Eso es como que estés a la entrada del templo, de la iglesia. Entonces, realmente tiene una actitud perversa. Y Elí era sacerdote, y los hijos también. ¿Ya? Pero ¿qué dice? El Señor le llamó la atención y dice, 1 Samuel 3, dice, yo le hago saber que voy a juzgar su casa para siempre por la iniquidad que él conocía, porque sus hijos se hicieron despreciables y él no los contuvo. En otra versión dice, y él no los corrigió. O sea, él vio, presenció, muy tranquilo, estaba ahí, ¿no? Veía que él estaba sentado. No los corrigió. Y el Señor les dio la sentencia. Yo le hago saber que voy a juzgar a tu casa. O sea, está hablando de su familia. ¿Ya? Para siempre por tu iniquidad. Porque conociendo lo que el hijo hacía, lo que los hijos hacían, no los corrigió. Entonces, muchos no debemos de cometer esos errores. Muchos padres saben que sus hijos tienen problemas, andan en drogas, en pecado, en fornicación, en adulterio y no los corrigen, ¿ya? Entonces, eso de allí, el Señor le llamó la atención a Elí. ¿Y qué pasó después? Se murieron los hijos, se murió él, o sea. Entonces, estuvo ahí, les llamó la atención. Ahí está, se murió después de eso. Entonces, amar a un hijo significa dejar hacer lo que quiera. Uno puede pensar, no, dice, no. Amar a un hijo no significa dejar hacer lo que quiera, que si el hijo quiere dormir hasta tarde, que si quiere estar 4 horas en el celular, que si le falta respeto al hermano o al hermano, o sea, no debemos dejar de hacer lo que quiera. Vamos a ver, hay que corregirlos, ¿no? ¿Ya? Corregirlos. Eso nos vemos en los libros de Proverbios 13:24. Dice, quien ama a su hijo lo corrige. Más abajo en Hebreos también dice, el Señor corrige a quien ama. Quien ama a su hijo lo corrige, dice en Proverbios, y también dice, el que no lo ama no lo corrige. Entonces, la corrección es amor, ¿ya? Inclusive es una obra de misericordia espiritual, corregir al que se equivoca.
No estamos hablando de corregir al que se equivocó en las matemáticas, 2 más 2, 5, no. Corregir la parte moral, qué es lo que está bien, de acuerdo a Dios, y qué es lo que no está bien. Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a Elí, él veía que le faltaban al Señor y no los corrigió. Yo he visto que, desafortunadamente, uno va a veces a misa y ve a chicos que están con el celular y los papás al lado y no le dicen nada en la misa, o están mascando chicle, que eso no se debe hacer en la misa. Primero que cuando usted va mascando chicle, ya pierde el ayuno eucarístico y no puede comulgar. El ayuno eucarístico es que usted tiene que estar por lo menos 1 hora antes de recibir la comunión sin alimento. Agua se puede tomar, no hay medicina. Pero 1 hora antes, calcule la hora que va a recibir la comunión, usted no puede comer. Si va con chicle masticando, ya pierde el ayuno eucarístico y no puede comulgar. Tendrá que confesarse en la próxima comulgar. Entonces, el quien ama a su hijo lo corrige, ¿ya? Lo corrige, lo dirige. Ahora, hay que diferenciar. Una cosa es corregir y otra cosa es humillar, ¿no? Si no, ahí pecamos más nosotros, porque pecamos contra el 5.º mandamiento. Si nosotros corregimos mal, con violencia, con ira, humillando, diciéndole tonto, malo, esto, o sea, ahí no estamos corrigiendo, ahí estamos ofendiendo. No es lo mismo. Entonces hay que nosotros, parece, instruirnos a ver cómo hacer una corrección con amor al hijo, pero dirigiéndolo y con firmeza. Por un lado el amor, por otro lado la firmeza, pero nunca jamás humillar al niño, humillar al joven. Nunca, porque ahí le hacemos un daño terrible, terrible, ¿ya? Terrible. Se rompe la unión que hay entre la mamá o el papá y el hijo, ¿ya? Pero sí hay que ser firmes y poner reglas y corregirlos, ¿ya? No hay que dejar que sean los que quieran, porque si no nos va a pasar después con lo del líder. El Señor va a estar bravo con nosotros porque no hacemos una corrección como es debido. Pero jamás vamos a llegar nosotros a atentar contra el 5.º mandamiento, que cuando uno tiene ira, tiene odio a alguien o lo humilla, estamos atentando contra el 5.º mandamiento. No solamente es no matar, no asesinar, sino de esa manera estamos matando al prójimo y no vamos a hacer menos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, corregir, pero corregir con amor. Corregir es diferente a humillar, no es lo mismo. Eso tenemos que nosotros ejercitarnos, controlar la ira. Entre si tenemos enojo, no corregir en ese momento, después hablar. Corregir no es lo mismo que humillar. Eso debemos aprenderlo a aprender. Súper bien. ¿Y con qué autoridad voy a enseñar a mi hijo? ¿Con qué autoridad voy a enseñar? Tengo que tener yo autoridad para enseñar a mi hijo. Vamos a enseñar con el ejemplo, con el ejemplo. Eso tenemos que enseñar. Por eso nosotros debemos prepararnos. Ahora hay muchas enseñanzas. La iglesia tiene más de 2.000 años de enseñanza de santos inteligentísimos. Tenemos libros, tenemos enseñanzas que nos pueden servir muchísimo. Son vitales. Entonces, ¿con qué autoridad? Con el ejemplo. Vamos a enseñar con el ejemplo. Tú eres el modelo de tus hijos. Debemos de modelar para nuestros hijos. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean amables, debemos ser amables. Si queremos que nuestros hijos sean respetuosos, debemos ser respetuosos. Si queremos que nuestros hijos sean trabajadores, debemos de ser trabajadores. Si queremos que nuestros hijos sean puntuales, ser puntuales. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, pues demostrar esa fe, transmitirla, llegar a la iglesia. ¿Cómo enseña? Pues con el ejemplo. Un hijo que vea al padre arrodillarse frente al Santísimo, hacer oración, reunir a la gente. O sea, ese hijo está, pero maravillado. O sea, no aprende tanto de lo que escucha, sino de lo que ve. Entonces, ese hijo ve cómo trata a su esposa, cómo es amable, cómo le abre la puerta, cómo le habla, el tono de voz. Todo está aprendiendo. Entonces, los hijos están aprendiendo, nos ven. Tal vez no nos escuchen, pero nos están viendo. Entonces, cuando vaya a la iglesia, usted modele para el Señor. Cuando esté en su casa también, en su trabajo. Entonces, en los hijos vamos a transmitirle con el ejemplo, con nuestra vida. Así, cómo tratamos el cónyuge y cómo enfrentamos los problemas. Ellos nos ven, si estamos con ira y le vamos a dar un trompón al otro porque me faltó. Entonces, aprende eso, ¿ya? ¿Cómo usamos el celular? Si nos ven a nosotros así, nuestro hijo quiere hablar con nosotros, ya mi hijo, y lo miramos. Entonces, eso es una falta de respeto, ¿ya? Cuando uno va a hablar con otra persona, deja el celular a un lado, y más si es nuestros hijos, y lo mira cara a cara. Y si es pequeño, es menor de edad, usted se baja y se pone a la altura de él, de los ojos. Entonces, ¿cómo usamos nuestro celular? También aprenden nuestros hijos, ¿ya? El celular hay que
uno mismo como adulto a veces comete el error, se mete ahí un ratito a ver una notificación y se queda media hora. Media hora del día, media hora de tu vida, no vamos a desperdiciarlo. Esa media hora podríamos leer, podríamos conversar con los hijos de algo más profundo, podríamos jugar fútbol, no sé, algo con los hijos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y todos se ríen porque la verdad es que a muchos los ha pasado. Y después uno cargo de conciencia, ¿cómo desperdicié media hora, una hora? Tenía otras cosas que hacer. Entonces, los hijos nos ven, ¿no? ¿Cómo hablamos con otras personas? Si somos amables, ¿cómo tratamos a las otras personas? ¿Ya? ¿Cómo manejamos el dinero? Si somos despilfarradores o somos tacaños. Tenemos que ser generosos, que está en la mitad. La virtud está en la mitad. Ni despilfarradores, ni tacaños. Generosos, de acuerdo a lo que, por ejemplo, cuando vamos a ofrendar a la misa, dar lo mejor que podamos, ¿no? ¿Para qué? Porque esa es una ofrenda para poder mantener la iglesia y también los sacerdotes, que muchos hacen votos de pobreza. ¿Ya? Y estamos aquí, cómo reaccionamos ante el sufrimiento, cómo vivimos nuestra fe. Todos nos están viendo, con el ejemplo le enseñamos. Entonces somos líderes de nuestros hijos. Tú eres líder de tus hijos. Ellos van. Me da gusto cuando a veces uno pide, mire, que necesitamos tal persona, y la mamá dice, yo los llevo. Y va la mamá con sus hijos. Es una líder. O el papá dice, no, yo los llevo. No se preocupe que yo los llevo. El papá decide, yo los llevo a estudiar tal cosa. Yo los llevo a esta acá. Yo los llevo a catequesis. Entonces, usted es el líder de sus hijos. Ustedes son líderes. Entonces, pero papá y mamá, hay que comprender que papá y mamá son un equipo. Son un equipo. Yo sé que hay muchos matrimonios que desafortunadamente están separados, pero igual tienen que tener comunicación, tratar en lo posible de tener comunicación para que sean un equipo en la formación de sus hijos. Entonces, eso de aquí hay que orar bastante para que los matrimonios se conserven, que estén juntos. Pero si no es así, tratar de por lo menos mantener una buena comunicación, ¿ya? Entre los dos papás, papá y mamá. Entonces, papá y mamá son un equipo para la educación. Vamos a ayudarle a hacer la tarea, ¿ya? Vamos a estar con ellos, vamos a jugar con ellos. Son un equipo, ¿ya? Están juntos en la educación. Los dos juntos papá y mamá van a lograr que su familia salga adelante, que tengan hijos felices y no hijos sin rumbo. Enseñándole cosas de la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, como ya hemos hablado, ¿no? Las virtudes. Conversando con ellos, cosas profundas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la meta de mi vida? El cielo. Soy hijo de Dios, soy un humano racional, no me dejo guiar por las emociones, por los sentimientos, sino que mi razón me va a guiar hacia la verdad que es Dios, ¿no? Entonces, el diálogo es importante, es importantísimo. No podemos, o sea, si nosotros vivimos la vida ocupados solamente en trabajar para proveer el dinero para la educación, no le dejamos nosotros a nuestros hijos en la parte más importante de ese vínculo emocional, afectivo, que es una necesidad. Tan necesidad como comer, necesidad afectiva. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las emociones están en el alma. Eso pertenece a la parte espiritual, están en el alma. Decía San Agustín que cuando razonamos, lo hacemos con el alma. Ese gran santo doctor de la iglesia. Entonces, cuando razonamos, lo hacemos esa parte espiritual. Cuando usted ve los pensamientos, ¿no? Los pensamientos son inmaterial. Desde la antigua Grecia, los grandes filósofos, ¿no? Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos meditaban que Platón decía el mundo de las ideas. Porque eso justamente está en la parte espiritual. Entonces, cuando usted conversa con su hijo, está entrando en su alma, está preguntándole qué piensa, qué siente, por qué siente esto. Eso es llegar a la profundidad. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva a un psicólogo, ¿no? A veces los psicólogos tienen que buscar, difícil a veces encontrar un psicólogo católico bien formado, porque a veces el psicólogo va a entrar en el pensamiento de su hijo y quién sabe, puede decirle algo que esté en contra de lo que Dios quiere. Pero nosotros como padres entremos a ese espacio, el alma de nuestros hijos, cuando usted le pregunta, entra sus pensamientos, entra sus sentimientos. Por eso es importantísimo el diálogo. Todo el día puede estar ocupado, pero usted converse con su hijo.
puede conversar en familia, pero es importante conversar individualmente, porque hay cosas que no se lo va a decir delante de todos, pero se lo dice usted en privado. O sea, hay que dejar un espacio en su agenda diaria. Conversar el diálogo. Diálogo, ponerse de acuerdo. Bueno, en equipo, papá y mamá, hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Por ejemplo, hay cosas que puede ser que no se pongan de acuerdo. El uno dice, yo quiero que juegue básquet, el otro fútbol. Pero que digan, bueno, los valores fundamentales, la fe, creer en Dios, ir a misa todos los domingos, ya, ser honesto, valores fundamentales, ya. Esos tienen que ponerse de acuerdo, ya. ¿Cómo va a llevar su sexualidad? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo sobre la sexualidad? Muchos tienen una opinión y los otros otra, en cosas tan fundamentales como eso. Por ejemplo, la mamá puede decir, o lo contrario, a veces el papá tiene más valores cristianos y puede decir, bueno, le puede enseñar lo que dice la iglesia, que la sexualidad es santa, sagrada, y como es sagrada se cuida, no se la anda cambiando como camisa, un día se acuesta con uno, con otra. No, la sexualidad no es que es mala, el Señor la hizo, como dice en Génesis, ¿no? Le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, el Señor es el dueño, el que nos hizo. Entonces, eso enseñarle, ¿no? De que es sagrada y por eso, como es sagrada, se lo reserva para dentro del matrimonio. Entonces, enseñarle eso, cómo es la visión cristiana de la sexualidad. La sexualidad, varón y mujer, los creó para ser los dos una sola carne cuando se casen dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, se llama fornicación. Dentro del matrimonio es santo y agradable al Señor, la sexualidad. Entonces, hay personas que le enseñan eso y el cónyuge, en cambio, no está convertido, le dice, algunos, desafortunadamente, yo he escuchado, ¿no? Que cogen y le toma este anticonceptivo, toma este preservativo, por si acaso. O sea, ¿qué estamos degradando la sexualidad y enseñándole al hijo a pecar? A que su cuerpo es como que se cambia de camisa. Eso no es así. Entonces, en esos valores fundamentales hay que estar de acuerdo. Por eso se habla inclusive en el noviazgo. ¿Cómo va a educar a su hijo? Pero si ya están casados, pues pónganse de acuerdo. En esos valores fundamentales, papá y mamá siempre tienen que ser un equipo. Y más que nada en esos valores fundamentales. Entonces, no se desautoricen. Esto es básico. No se desautoricen. Papá y mamá no se desautoricen. El uno dice una cosa y el otro otra cosa frente al hijo. Y el hijo está ahí. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la norma? ¿Qué es lo que está bien, está mal? Imagínense en este caso dramático de ver cómo es la sexualidad. El uno le dice, no, sigue los caminos del Señor. El otro, no, toma anticonceptivos. Aparte de que los anticonceptivos son un veneno, son abortivos. Mucho más el de la píldora del día después. Que eso es un veneno, es una bomba para la niña. Y los preservativos tampoco son 100% efectivos. No sirven para el SIDA, porque el virus del SIDA es más pequeño que los orificios que tiene el látex del preservativo. Entonces, por eso hay que instruirse, ¿ya? En el camino del Señor. Entonces, y los dos siempre ser un equipo, papá y mamá, ser un equipo. No desautorizarse porque ahí hacemos un problema con el hijo. El hijo le pierde la autoridad al otro, ya no le obedece. Después se pregunta, oye, pero mi hijo no me obedece. Pero claro, pues si tú lo desautorizaste a la mamá adelante, le dijiste no le hagas caso, está histérica, no sé qué. O la mamá le dice, ¿sabes qué? No le hagas caso a tu papá, ya me pasa aquí. Entonces, no desautorizarse es un veneno. Es tremendo que le hagamos eso a nuestros hijos, ¿ya? Por ejemplo, ahí está. No hagas esto, no. Yo estoy de acuerdo. No, delante de los hijos jamás. Puede ser que no estén de acuerdo, pero hay que hablarlo en privado, sin que escuchen los niños. ¿Sabes qué le puede decir? ¿Sabes qué? Creo que te pasaste, como que fue fuiste muy rígido en esta consecuencia que le diste. Pero aparte, ¿ya? No delante de los hijos, porque los hijos se desorientan, se ponen tristes. ¿A quién le obedezco? Ahí está, discutiendo sobre yo estoy de acuerdo con esto, tú no. No desautorizarse jamás. Los dos son un equipo. Los dos un equipo. Si no, hacemos un problema. Lo volvemos desobediente, lo volvemos maleducado, irrespetuoso, y ya no va a haber límites. Va a hacer lo que le da la gana. Eso es uno de los grandes errores por los cuales los hijos pierden la obediencia al padre, al papá o a la mamá y por ende cogen un mal camino. Si no tiene autoridad
quién los guíe, quién los rumbe, quién sea ese guerrero que mande la flecha a la vida eterna. Entonces, nunca desautorizarse, ¿no? Seamos nosotros, como dice la palabra en Josué 24:15, en la escritura dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí estaba Josué hablando. Le decía, no sé ustedes a qué Dios se siguen. Tal vez al Dios dinero, al Dios placer, al Dios droga, al Dios enojo. Pero dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una decisión de un líder, porque él sabe que donde va él, va su familia. Mi casa se refiere a su familia. Entonces dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así me da gusto cuando muchos padres dicen, oh, yo voy a llevar a mis hijos a catequesis. Yo los llevo a la misa. Yo les doy el ejemplo, porque saben que detrás del papá y detrás de la mamá van los hijos. Nosotros tenemos ese encargo tan maravilloso y una responsabilidad bien grande, porque cuando el Señor nos dio hijos, nos dio un regalo, y nuestros hijos son de Dios. Él nos da para que se los devolvamos, para que criamos y eduquemos hijos para el cielo. Entonces, cuando usted dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es maravilloso. Está hablando palabra de Dios y está decidiendo, usted como líder está decidiendo que Dios va a estar primero, en el centro de su hogar, no al costado cuando esté afligido, cuando tenga problemas o económicos o de salud, no. Dios primero, antes que de tomar una decisión, Dios primero. Me voy yo a la iglesia, me voy al Santísimo, leo la Biblia, busco a Dios primero y pongo a todos mis hijos aquí. Vamos a hacer una oración. ¿Ya? Entonces ahí usted va a estar guiados en la mano con el Señor en el centro de su hogar. Y algunos preguntarán, ¿por qué hijos males de padres buenos? Nos han hecho esa pregunta. ¿Por qué si los padres eran muy buenos, bonitos estos padres? ¿Y por qué salió el hijo así malo, perdido, la oveja negra? ¿Qué pasa? Algunos dirán, bueno, ya lo eduqué, le enseñé las virtudes, le enseñé responsabilidad, le enseñé sobre la Biblia, le enseñé sobre la sexualidad, de acuerdo a lo que Dios diga, le enseñé que debe guiarse por la razón y no por lo que sienten, como lo que dice allá el mundo. Les estoy enseñando con mi ejemplo, yo voy a misa, yo rezo el rosario. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué estos hijos sin rumbo y estos hijos que son acá felices? ¿Qué pasó de esos padres buenos? Pero tenemos el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué le pasó? Desobedecieron, ¿no? Todo. Tenían la presencia de Dios en el Edén. Estar en la presencia de Dios dice que es la máxima felicidad. Y ellos desobedecieron, ¿ya? ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? ¿Ya? Tenía el mismo Dios, a Jesús también, ¿no? Que le enseñaba. Es como que esté Jesús aquí enseñando, haciendo milagros. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. ¿Y a qué se debe esto? A ver, un misterio, ¿no? ¿A qué se debe? A ver. ¿Más que todo otro tipo de intereses? Sí, vamos a ver. Por su libertad, lo que se llama libre albedrío. El Señor nos hizo libres. Esa es una de las principales características del ser humano. El Señor nos hizo libre albedrío, lo que se llama la voluntad. La voluntad es una potencia del alma, ¿no? Según Santo Tomás tenemos dos principales, la inteligencia y la voluntad. La potencia del alma. La inteligencia, estamos hablando de capacidad de razonar. La voluntad es tu capacidad de elegir. El libre albedrío, eliges por este camino o por el otro. El Señor te dio la libertad para que elijas el bien, pero también podrías elegir no amarlo y el mal. Pero el Señor no te va a obligar porque si no, no es amor, el amor es libre. Te deja libre para que elijas el bien. Y no te deja solo, sino que te da el Espíritu Santo, te da la ayuda sobrenatural de Él. ¿Ya? Entonces, Él nos hizo libres y nosotros también podemos haber enseñado a los hijos por el buen camino y sin embargo alguno va escogiendo el mal camino. Y en esto sí voy a hacer un paréntesis. Cuando a veces uno está rezando y dice, yo rezo, yo voy a la iglesia, ¿y por qué a mis hijos no? Porque a veces no los invitas, pues.
A veces la abuelita, la mamá está solita rezando el rosario y no invita. Que si tú le invitas y no viene, ya es otra cosa. Pero a veces tienen su espiritualidad solitos. Y la espiritualidad, nosotros no nos salvamos solitos. Nosotros estamos, ¿qué dice el Señor? Dice, vayan y hagan discípulos y anuncien el evangelio. Es una misión. Anunciar usted con su ejemplo, con la palabra que va a usted decirle a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Entonces usted lleva el mensaje. Pero si no lo transmite, no estamos haciendo entonces lo que Dios nos dijo. Entonces, a veces la espiritualidad no es solo solito yo encerrado ahí. No. Usted sí tiene momentos para estar con Dios, pero comparta esa fe, comparta. Háblale. Entonces, a veces los hijos no conocen la fe porque no la compartimos. Y eso es principalmente lo que tenemos que educar en la fe, con el ejemplo y también con la palabra, compartirlos. Entonces, los hijos son libres, igual que nosotros. La fe se propone, no se impone, pero sí nosotros tenemos la obligación moral de enseñar, educar a nuestros hijos en la fe, hacer todo lo posible. Pero ¿qué hacer si tenemos un hijo que ya hemos hecho todo y así, como Adán y Eva desobedecieron, teniendo a Dios mismo? Tenemos ahí el libre albedrío, los hijos pueden escoger, ¿no? Ir por este camino y por otro, pero nosotros como el guerrero, como la imagen que teníamos del guerrero con la flecha, nosotros tenemos que coger esa flecha, moldearlas con la educación y lanzarla para que vaya al cielo. Pero en ese camino, esa flecha puede encontrar dificultades, puede encontrarse con un muro, con un viento fuerte que lo vaya pro. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hacen en este caso? Aquí los santos nos dan ejemplo. Santa Mónica. Santa Mónica era la mamá de San Agustín. San Agustín, un gran santo, uno de los santos así, doctor de la iglesia. Cuando la iglesia declara doctor a un santo, no solamente que es santo, sino que nos tiene una enseñanza muy especial. Escribió muchísimos libros, San Agustín, y uno de los principales es Las Confesiones, que es su autobiografía, que es un diálogo con Dios. Dicen que es uno de los libros más aconsejados que lo podamos leer y para nuestra riqueza. Entonces, imagínense, San Agustín estaba perdido, en el mundo, andaba con mujeres, era tremendo San Agustín. Y para colmo se va a una secta maniquea, o sea, no era católica, Santa Mónica era católica. O sea, se fue por una secta, pero San Agustín estaba buscando la verdad, ¿ya? Lo que él podía ver en ese momento, buscaba la verdad, y eso está bien, uno tiene que buscar la verdad, ¿ya? Pero a veces nos vamos por un camino equivocado. Y Santa Mónica, ¿qué se puso? A orar y a orar, a rezar, y lloraba, tanto así que va donde un obispo y le dice, llora, y él dice, no te preocupes, hija, que un hijo de tantas lágrimas no se va a perder. Y efectivamente, no solamente que San Agustín se convirtió, sino que se hizo santo, sacerdote, obispo, santo, y no solo eso, doctor de la iglesia, wow. O sea, y de tanto orar, de tanto estar en la iglesia, Santa Mónica también es santa. Entonces, ejemplo para nosotros. Y Santa Mónica tenía un hogar difícil, porque el esposo de ella era un hombre pagano. Ella hasta el último, se convirtió al último el esposo. Pero ella fue ejemplo, para que vea que no todo, como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y esa es una de las virtudes que también hay que transmitir a los hijos, la fortaleza. Esa fortaleza que tenía Santa Mónica, que la mantuvo, la sostuvo, y en oración, y todo se lo entregó al Señor. Y mire, el Señor la bendijo con ese gran santo de hijo y la conversión del esposo al final. Entonces, eso nosotros debemos de hacer como Santa Mónica, ¿ya? Y como ese guerrero, porque los hijos son como las flechas en manos de un guerrero y vamos a enviarlos por el camino correcto, como dice que es el camino al cielo y en oración. Y la última cita, tenemos aquí Filipenses 4:6, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracia. Entonces uno tal vez está angustiado, tal vez diga, mira, mis hijos están en las drogas, mi hijo está con ese problema, que por último ya ya es un hijo ya mayor, que se casó, se divorció no sé cuántas veces. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este hijo? Pues como Santa Mónica, entregarlo. Primero educarlo, formarlo,
en educación para la vida. Ser ejemplo, corregirlo con amor y orar por ellos. Siempre, cuando lo mejor que podemos hacer, vamos a misa y vamos a comulgar, ofrezcamos ese cuerpo y la sangre de Cristo por nosotros y por nuestros hijos y por el mundo entero. Se puede ofrecer todo lo que quiera, es el cuerpo de Cristo. Entonces, yo los animo a que perseveremos en la Santa Misa. Ya, tal vez alguno no pueda comulgar por algún motivo, se confiesa, puede comulgar, y los que tienen algún impedimento, asistan, que el hecho de estar en la Santa Misa, usted está ahí en un ambiente hermosísimo. Más es lo que no vemos que lo que vemos. Cosas sobrenaturales de la iglesia que han sido reveladas a los místicos, de la misa. La misa es maravillosa. Cuando la entendamos, quisiéramos ir todos los días. Ya, a ver, la misa, muchos dicen que es la tierra en el cielo. Ya están las tres iglesias, la iglesia celestial, están nuestros familiares que están en el cielo, están ahí presentes en la misa, los santos canonizados y los que no. Está la iglesia purgante también, y nosotros que somos la militante, la iglesia militante, que estamos aquí esforzándonos por seguir el camino de Dios. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? Estoy aquí en lo que pueda ayudarles. ¿Qué le llamó la atención? A ver. Que ha aclarado unas ideas de las dudas sobre por qué ahí, o sea, uno por más que trata de, o sea, dar el mejor ejemplo a los hijos, siempre hay un hijo que, como quien dice, va por el camino equivocado. Entonces ya me aclaró la duda de eso. Era por el libre albedrío que tenemos las personas. Muy bien. Ya. Y muy interesante su charla. Muy interesante. Bueno, muy bien. Aprende bastante. Qué bueno, me alegra. Lo que sí sugeriría, por ejemplo, que también se le den charlas a los adolescentes. Por mí encantada, Sí, porque como pero en el lenguaje de ellos, para que ellos también tengan una idea de que nosotros como padres los tratamos de aconsejar, los tratamos de llevar por el camino del bien, pero que ellos se den cuenta de lo que nosotros los amamos. Ya. Porque a veces, muchas veces, por ser adolescente, usted sabe que la etapa de la adolescencia es como quien dice, escucho más a mis amigos, escucho más a otras personas que a mis padres. Ajá. Claro. Sí, es verdad, los adolescentes están, pero por eso los padres desde pequeños, ¿no? Debemos de hablarle de lo que es la autoridad, ¿ya? Y entregarlos al Señor, porque a veces ya no podemos por nuestras fuerzas. Y uno se pone como mamá, llorar, y esas lágrimas ofrecidas al Señor tienen fruto, ¿ya? Porque a veces nosotros no podemos solos, tenemos que entregárselos al Señor. Pero eso sí, tratar de nunca romper el vínculo con el hijo. Corregirlo, hay que tener mucho tacto para corregirlo, ¿ya? Pero tampoco no podemos dejar de corregirlo, como Elí, que no corrigió, el Señor no le gusta eso. Porque si no lo corregimos, no lo amamos, dice la palabra. El amor es la corrección, pero la corrección bien hecha, sin humillar, ¿ya? Poner límites. A veces, por ejemplo, los hijos no saben cuál es el límite, ¿ya? Entonces ponerle, mira, en esta casa se llega a tal hora. En esta casa, aquí no hay, por ejemplo, televisores en los cuartos. No ves celulares ni tablets en los cuartos. Esa es la regla. Aquí las tablets y las laptops y todo aquí en las partes donde todo el mundo te pueda ver. Entonces está evitando de que los hijos o los adolescentes estén con acceso a pornografía, que dice que según las estadísticas el 100% de los chicos a partir de los 10 años ya han visto esas imágenes. A veces sin querer le aparecen, ¿no? Porque vienen virus, todos le aparecen, pero por desconocimiento pueden caer inclusive en una adicción horrible y dañarse toda su mentalidad, ver la sexualidad de manera equivocada. Porque esa es una manera equivocada de ver la sexualidad, de denigrar al ser humano. ¿Ya? Entonces, sí estar atentos, pero sí hay que hablarles, hay que corregirlos, sentarlos. Tal vez en el momento que está enojado, no. Pero después, a ver, hijo, con calma, ven acá. Y si tiene al papá y a la mamá al lado, los dos. ¿Ya? Hablar a solas también, en un momento en el día, a ver cómo te fue, cómo te sientes, cuáles son tus aspiraciones,
Los hijos no expresan así nomás. Tienes que guardar un espacio para él, no solamente para reprenderlo, sino para conocerlo o para conocerla. Es valiosísimo. Ese espacio es muy importante. Entonces, porque ahí, como ya dijimos, está en el alma, los sentimientos. Entonces, tenemos nosotros que fundamentalmente educarlos así, conversando, y educarlos para la vida también. Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Grace. Grace, muy bien, Grace. ¿Alguien más? ¿Alguna? A ver. Bueno, yo quisiera poner como ejemplo, porque la mayoría de los que estamos aquí, estamos casi por ahí en edades y otros un poquito más. Pero yo recuerdo, en mi familia somos 5 hermanos. Yeah. De mis 5 hermanos yo soy la única mujer. Yeah. Y a lo que usted toca este tema, yo recuerdo que mi mamá pues era bien estricta con mis hermanos. Yeah. ¿no? 4 hermanos. Ah, yeah. Entonces, y ella, no sé cómo, creo que es el instinto que tenemos las madres. Yeah. Ella sabía dónde encontraba a mis hermanos. Yeah. Por ejemplo, ya a una edad que usted sabe que los chicos ya empiezan a salir, de pronto empiezan a tomar bebidas alcohólicas, esas cosas. Entonces mi mamá les caía con su látigo ese peludo y los traía a palo, literal. Entonces yo creo que en esa época las mamás aplicaban ese tipo de castigos. De pronto en esa época creo que siempre ha habido ese tema de drogas y que se pierdan los chicos en malos caminos, ¿verdad? Pero gracias a Dios con mis hermanos y conmigo nunca pasó, ¿no? Entonces, pero si nos vamos a la actualidad, bueno, muchos dicen no, que castigarlos no, que golpearlos y esas cosas, estamos de acuerdo. Pero creo que a veces los papitos, y a veces me incluyo, a veces somos muy permisivos. Y eso es lo que tenemos que corregir. Sí. Porque a veces porque confundimos, no es que si le reto, o si le pego, o si le prohíbo, me va a dejar de querer, me va a dejar de amar. Entonces a veces confundimos esa situación y no aplicamos las normas. O sea, no llegar al castigo físico, ¿no? Yeah, gracias. Pero sí hay que mantener las reglas, las normas y los límites. Sí. Y siempre es bueno cuando nuestros hijos hacen algo malo. Es verdad, no en el momento que uno está con coraje y obviamente ellos también, porque reaccionan. A veces cuando uno dice, bueno, si le llamamos la atención a nuestros hijos, ellos rebuznan, ¿no? Vos bajas y dicen, ya estamos ¿no? Y nosotros si de pronto le escuchamos, nos va a dar más coraje y vamos a reaccionar mal. Entonces siempre hay que mantener la calma y cuando hay que corregir, en momentos que tanto él y como el papá o la mamá estén tranquilos, que es un poco difícil, porque uno a veces quiere en ese momento matarlo, porque hace algo mal. ¿Cómo te llamas? Clarita. Clarita. Pero, o sea, es verdad, hay que buscar el momento oportuno y cuando nuestros hijos nos buscan, hay que hacer el espacio, como usted dice, para escuchar, porque a veces en ese momento ellos les quieren decir algo importante. Claro. Y nos desconectamos. Es verdad. Sí, Clarita decía que antes le daban látigos a la gente. En cambio ahora estamos, ¿verdad? Ahora, en cambio, los papás muy permisivos. Y ya como vimos, el Señor, así como Elí, después nos va a llamar, yo siempre digo, como Elí, le va a llamar la atención porque no corregiste a los hijos. Hay que corregirlos con amor. Pero hay que corregirlos. Además que la corrección, la Santa Madre Iglesia nos dice que es una obra de misericordia espiritual. La corrección en la cuestión de lo moral. Entonces, claro, hay que ser como astuto como serpiente, saber cómo y en qué momento corregir, pero no podemos dejar que los hijos hagan lo que quieran, porque ahí no los estamos amando, porque dice la palabra de Dios que el que no los corrige no los ama. Hay que corregirlos, pero ya vemos que la palabra de Dios nos dice que el que ama a su hijo lo corrige, con amor, sin humillar, ya respetándolo como persona y haciendo que nos respeten. Ya, no que la verdad el error que muchos padres no quieren ni corregir por hacerse los amigos de sus hijos, que los amigos, no, los papás no somos amigos, somos padres, somos autoridad, que podemos ser padres amigables, sí, pero ellos siempre tienen que saber que los padres son la autoridad en la casa, el ejemplo, por eso debemos de modelar el ejemplo nosotros, no podemos pedir que
por ejemplo, mi hijo no mienta cuando yo miento. Entonces, mi hijo sea ordenado cuando yo no soy. Entonces, hay que modelar. Entonces, eso nos es un llamado para nosotros mismos trabajar en nosotros. Trabajar en nuestras virtudes para poder. Entonces, sí, es importante corregirlos. Es importante. Los estamos amando cuando corregimos con amor. El hijo se da cuenta. Después dice, sí, es verdad. Yo estaba por mal camino y me corrigieron y gracias a eso estoy bien. Y hay que ser firmes y poner límites, porque el hijo no sabe, ¿no? Después va a andar como sin rumbo, como dice el título, ¿no? Pero queremos hijos que vayan camino a la felicidad, que es camino al cielo. ¿Algo más que le haya llamado la atención? Algo que usted diga, me llamó la atención esto de aquí. Esto aprendí. Como que esto no sabía. ¿Qué se anima? ¿Qué le llamó la atención? Toda la charla me gustó. Ya, qué bueno. Hay muchas cosas que, bueno, cada día vamos aprendiendo, ¿ya? Hagamos la oración final. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esa enseñanza que tú nos has traído. Porque tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu, que ese Espíritu Santo llene nuestros corazones, que nos sane nuestras heridas, nuestras emociones, y que nos deje esa sabiduría, Señor, para poder guiar a nuestros hijos. Te los encomendamos, Señor, porque mi casa y yo serviremos, dice tu palabra. Y así te pongo en tus manos, Señor, mi familia, mis hijos, mi esposo, todo mi ser. Pongo en tus manos, Señor, para que tú nos guíes por el camino donde tú nos llevas hasta la vida eterna, la verdadera felicidad. Gracias por nuestros hijos, Señor, que tú nos has dado ese hermoso tesoro. Son personas lindas, personas que necesitan nuestras guías, personas que tú nos has dado, Señor, para que formemos y los llevemos hacia el camino correcto. Desde niño, dice, instruye al niño para que de grande no se pierda. Gracias, Señor, porque nos ha dado esa sabiduría a través de su Santa Madre Iglesia, que nos dice que la corrección es amar, la corrección sin humillar, la corrección sin amor, para poder que nuestros hijos sigan siempre el camino del bien. Y aprendamos también, como Santa Mónica, a ponerte en oración, Señor, a nuestras familias, ponerte en oración nuestro ser también primero, para que podamos nosotros tener esas virtudes de amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio, para que esas virtudes podamos transmitirlos también a nuestros hijos, Señor, para que podamos modelar, ser modelo de nuestros hijos, que podamos dominar esos enojos, para que podamos dominar esa tristeza, esa frustración, para que tú nos des, Señor, te pido que nos des ese Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que esa palabra que hoy día fue predicada sane nuestros corazones, y como esa palabra, que esa espada de doble filo llegue hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Señor, bendito, bendice, Señor, a cada uno de los papás, de las mamás, a sus hijos, a sus hijas. Bendice su familia, sus esposos, sus esposas. Bendícelo, Señor. Que podamos también anunciar a otras personas tu mensaje de fe, tu mensaje de amor, tu mensaje de poder, porque solo tú eres el dueño de nuestra vida, el que nos da la felicidad plena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.